Pues muy bien, buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre dos temas interesantes acerca de la Confesión de Fe de Augsburgo. Uno es lo que Lutero piensa sobre los votos monásticos y también sobre lo que significa la autoridad eclesiástica y que veremos también como algo cercano a, bueno, lo que se supone la autoridad de los obispos, ¿no? Y qué concepto tiene nuestro hermano Martín Lutero y Melanchthon en su día, también acerca de esta cuestión, ¿no? Eh, Principalmente nos vamos a iniciar por el tema de la cuestión de los votos monásticos, que realmente pues, es un tema que para la Edad Media era un tema muy importante en tiempos de Lutero. Sería poco más o menos que hablar de las grandes empresas, ¿no?, que había en aquella época. Hoy tenemos Nestlé, hoy tenemos Shell, tenemos Repsol, tenemos Telefónica, tenemos Banco Santander, tenemos, yo qué sé, DuPont, tenemos grandes corporaciones en el mundo que tienen una gran influencia sobre las naciones. En aquella época, en la época de Lutero, quien tenía el poder económico, aparte de un gran poder político, eran precisamente los monasterios, ¿no? Y precisamente a Lutero le preocupa la cuestión monástica. De hecho, él es un monje agustino, precisamente porque tenían gran poder, incluso de decisión, ante los papas, ¿no? Y muchos de los papas querían tener buenas relaciones con los monasterios, porque de los monasterios salía gran parte de la economía que sustentaba la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en aquella época. De ella empezaron a venir muchos bienes y también muchos males, ¿no? Y que Lutero va a dar cuenta de ellos en nuestra confesión, como una forma de explicar, ¿no?, al mundo, a su mundo, a la gente de su tiempo, igual que hoy nos lo explicaría a nuestro tiempo, el por qué los votos monásticos hemos de dejarlos quizá atrás, aunque en su tiempo tuvieran una gran utilidad. Inicialmente, los monasterios, que nacen prácticamente con mucha fuerza a partir del siglo IV, eh, eh, empiezan a ser unidades, unidades de comunión, de comunidad, en lugares desiertos especialmente, en donde la gente se quería separar del mundo y tener cierto recogimiento en lugares desiertos, en cuevas, y poco a poco van a ir pasando a partir del siglo tercero cuarto, que empieza a iniciarse la construcción de las primeras iglesias como edificios, me refiero, templos cristianos. Va a haber también un desarrollo de comunidades por medio de construcciones que acabarán llamándose también monasterios paulatinamente en el tiempo, y que van a ser no solamente un lugar de espiritualidad con el tiempo, sino que van a ser auténticas máquinas de economía y de industria y de artesanía en los lugares donde habitaban. Con lo cual, había lugares donde había señores feudales, pequeños príncipes, condes, duques, incluso algún rey, y había también lugares donde los que tenían el poder económico, político sobre el lugar eran esencialmente religiosos, ¿no? Un obispo o precisamente el abad o el abate de un monasterio que, pues, de alguna manera regía y daba trabajo a todo el mundo, ¿no? De alguna manera, y recogía las cosechas de todos los labriegos y las ponía en el mercado de manera que éstas fueran útiles, ¿no?, para el resto de sus congéneres y se ganara riqueza, se ganara mucho dinero con ella, de manera que pues, la gente podía sobrevivir y los monasterios y los monjes también podían sobrevivir, ¿no? Y así, desde el inicio, el monasticismo, de alguna manera, se va a ir perpetuando en la historia, empezando por una forma de eremitismo, donde había una vida apartada, o el llamado cenobitismo, que
La diferencia que tiene entre el eremitismo y el cenobitismo es que el eremitismo era la vida apartada de una persona, un monje, que se dedicaba a la oración, al estudio de la palabra, a la predicación en un lugar apartado, ¿no? Donde la gente iba a escucharlo, lo atendía y escuchaba la predicación de la palabra, o el cenobitismo, que era una vida en comunidad. Comienzan las primeras actividades entre varones, especialmente, que van a intentar con la idea de separarse del mundo para concentrarse en las cosas de Dios, como si esto fuera una verdad, ¿no? Y una gran realidad, ¿no? El pecado va con el hombre y donde vaya el hombre, allí va a haber dificultades siempre, ¿no? Entonces, por mucho que te enclaustres o te separes del mundo, el pecado va contigo. Y una vida en comunidad, pues mucho más pecado unido, ¿no? Cuando uno está solo, solamente está tu pecado, pero cuando no, está el pecado de todos los demás. Y no hay comunidades que se puedan decir idílicas, ¿no? O formas de vida idílica, como muchas veces se prometía en medio de estas comunidades, ¿no? La iglesia primitiva nunca vio esta idea del monasticismo con buenos ojos. Sí es verdad que había maestros y había profetas y había predicadores que vivían una vida apartada al estilo de Juan el Bautista, por ejemplo, y hasta muy posteriormente, como os digo, no empieza a haber cenobitismo, es decir, vida en comunidad apartada, eh, pero se da a luz prácticamente después de que Teodosio unificara el imperio en torno a la fe cristiana, ¿no? Y de allí naciesen, pues, digamos, estas primeras comunidades que pretendían salvaguardar la pureza de la palabra y el bien de la iglesia. En principio, vamos a decir que era una era una acción positiva para la vida de la iglesia, para todos aquellos que querían dedicarse a Dios, ¿no? Estaba muy bien. Se accedía voluntariamente en aquel momento a la vida monástica, no era obligatoria. El tiempo en que tú podías pasar como en un monasterio lo decidías tú, es decir, el tiempo estaba en manos de la propia persona en inicio. Era una vida, pues eso, consagrada a la oración, al estudio bíblico, al trabajo para poder conseguir el sustento diario, también la predicación y también el servicio diacónico a la sociedad que les rodeaba, ¿no? A los pueblos, a las aldeas o en los lugares donde ellos estaban habitando, ¿no? Los monasterios, pues eso, como os decía, eran empresas o empezaban a ser empresas que impulsaban la economía de todas las regiones y les daba, pues, orden en su vida, orden legal, orden económico, orden cultural, incluso un empaque, ¿no? y político, ¿no? A la hora de administrar, digamos, lo que era en común a la zona o a la región donde ellos estaban, ¿no? Pues los monjes han tenido siempre una actividad muy importante en nuestra cultura occidental. De hecho, Occidente es lo que es en base a esta cultura monacal, que va a exportarse después a América, después del descubrimiento de América por parte de los españoles, que va a exportarse prácticamente tardíamente a África y a Oriente después, y que en Europa va a ser como un caldo de cultivo, como una llama de fuego que va a extenderse en pequeños grupos, ¿no? Que van a ser los que van a dar ser continuadores de la cultura especialmente. Ellos educaban a los más jóvenes, a los niños. Ellos se dedicaban a ser consultores de los poderosos porque sabían leer, sabían escribir, sabían las nociones mínimas de las matemáticas, y dentro del monasterio había monjes que se especializaban también en diversas ciencias, haciéndose los sabios, ¿no? La facultad de la sociedad, ¿no? O sea que dentro del monasterio había muchas cosas importantes, ¿no? Y ser en estos momentos y mucho más ya en la Edad Media, ser monje era una de las más grandes cosas que te podían pasar en ese mundo, ¿no?
porque si te aceptaban como monje en un lugar, sabías que tenías tu vida asegurada. No ibas a pasar hambre, no ibas a pasar frío, no ibas a pasar calamidades. Eso sí, tenías que guardar el celibato, la disciplina de la orden y, bueno, pues dedicarte al ora y et labora, ¿no? Que era el orar y el trabajar para ganar el sustento. El monasterio era, digamos, el lugar de la formación cristiana básica. Eran prácticamente la marca de la educación y de la cultura, como os decía antes. Y bueno, pues había un gran respeto, ¿no?, de la vida en celibato y una separación entre hombres y mujeres. En primer lugar, se establecen comunidades en las que hay hombres y mujeres, pero que tienen vida aparte. Después, estos monasterios van a ir separándose, especializándose en mujeres o en hombres, ¿no? Haciendo vida conventual en el caso de las mujeres y vida monástica en el caso de los hombres, ¿no? Y bueno, también en este sentido, pues hasta el día de hoy se ha mantenido y se ha sostenido esto, especialmente en nuestro país, ¿no?, en muchos lugares. Las primeras órdenes de monacales, digamos, son los benedictinos, ya en el 529 después de Cristo, los cluniacenses, 910 después de Cristo, los cartujos, ya en el año 1084 después de Cristo, y los cistercienses fueron una de las últimas grandes órdenes que estuvieron en Europa allá por 1098 después de Cristo. Entonces, en aquel momento, pues eso, había monasterios masculinos y también había sus equivalentes femeninos en otro lugar. Y después se fueron especializando, separando la idea de los fraters de los que serían padres monjes, ¿no? Es decir, ¿ser fraile y monje es lo mismo? No, no lo es, ¿no? Ellos mismos lo explican. Es decir, el monje, digamos, que es el eremita o el cenobita de mayor calidad, vamos a decirlo, de mayor preparación y de mayor formación. Cuando hablamos de un monje, estamos hablando de una persona profunda, culta, que sabe y conoce algún oficio, que tiene dotes de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Son grandes sabios y conocedores, ¿no?, que viven una vida aparte, aunque hagan los mismos que los fratres. Los fratres, digamos, que se dedican a tareas mucho más sencillas. No es necesario ser excesivamente inteligentes o tener estudios o querer dedicarte a estudiar o a saber. Simplemente con querer servir a los demás de una manera sencilla y humilde, predicar de una manera sencilla y humilde, al contrario que los monjes, ¿no?, que ya tienen una mayor profundidad en su enseñanza, ¿no?, y gustaba a la gente de escucharlos, muy especialmente, casi eran los más cultos que los propios sacerdotes o popes diocesanos en aquella época y de alguna manera, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, eran las personas de referencia, ¿no? Los frater, pues nacen como los franciscanos, ¿no? En el caso de que son órdenes un poquito ya menores, dentro de lo que cabe, en comparación, por ejemplo, de los agustinos, benedictinos o cistercienses, ¿no? Estos realmente, pues, tenían, pues, la cultura eso, muy básica, un profundo amor entre ellos, eran comunidades quizá a veces más numerosas que en los propios monasterios. Y bueno, pues van a ir centrándose en la idea de recuperar la esencia y la pureza del Evangelio y ir predicando por las ciudades y viviendo dentro de votos de pobreza y de consagración a Dios, dentro de lo que implicaba un poco el mundo ascético y la mística de la Edad Media, pues lo que van a ser, digamos, los grandes evangelistas que van a evangelizar Europa y posteriormente el resto del mundo. O sea, son gente valiente, aguerrida, ¿no? No son cualquier cosa, ¿no? Son como monjes guerreros, ¿no? Guerreros
de la fe, ¿no? Y van a pasar, pues precisamente, los monasterios finalmente de ser lugares de estudio y consagración a órdenes mendicantes, ¿no? Como los franciscanos, dominicos, etcétera, que, bueno, pues tienen como sigla no solamente el ora y et labora, sino también la consagración célibe y los votos de pobreza, es decir, vivir con austeridad y con lo necesario, mínimo necesario para la vida, como una forma de tener a la carne bajo control, ¿no? Y los deseos mundanos y las pasiones del hombre bajo control. Ya sabemos que esto es imposible, pero era lo que se tenía como idea. Lutero va a hablar también como monje agustino, además del monasticismo, ¿no? Y Lutero tenemos que pensar que hasta prácticamente casi 10, 15, los primeros 10, 20 años del Lutero, los 10, 15 años aproximadamente, del Lutero converso al Señor, a la palabra de Cristo en esta experiencia de fe que él tiene en su lectura del texto de Romanos y de Gálatas, ¿no? En medio de toda esta vorágine del Lutero monje, eh, él sigue viviendo como monje, ¿no? Hasta el momento en que se casa. Sigue teniendo su tonsura, sigue guardando sus ropajes como el de un monje agustino y al final va a empezar a cambiar, ¿no? Después de su matrimonio con Caterina Fombora, va a empezar a cambiar su vestimenta, su forma físicamente de aparecer de una manera muy, muy, muy diferente, ¿no? Como una forma de hacerse a la vida como una persona normal, pero llena de Cristo, como un congénere, no digo laico, ¿no? Pero casi, que, que pretende no esconderse o separarse, sino vivir junto con la vida de los demás compañeros de vida en la generación que le toca vivir, ¿no? Y esto antes de esto, el propio Lutero tiene que hacer un acto de reflexión muy profunda y muy grande que hace que le cueste, ¿no? Muchísimo abandonar su vida y su disciplina monástica, ¿no? Que ha llevado y que casi lleva y va a llevar el resto de sus días, a pesar ya de estar casado y tener familia y de vivir en el periodo de la Reforma, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? Con el monasticismo medieval que vive Lutero? Lutero va a Roma y se le caen los palos del sombrajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acaba precisamente entristecido, ¿no? Por ver que aquellos que dicen ser sacerdotes o frailes o monjes viven vidas completamente, en, en una gran mayoría, pues una vida muy mundana, ¿no? Y llena de muchas más maldades que incluso la propia gente normal que iba a misa, ¿no? Y esto pues causó en Lutero una gran conmoción que le hizo investigar, ¿no? Más en la palabra, ¿no? Y ver qué había pasado en la Iglesia Católica en la que él estaba, que no le llenaba en absoluto nada. ¿Y por qué no le llenaba? Bueno, pues precisamente porque en el propio mundo monástico empieza a haber un abandono de la formación de excelencia hacia el emprendimiento económico. Lo que importa ahora es el dinero. Importa sacar adelante las extensiones de tierra, los grandes latifundios que los monjes, sobre los que los monjes gobernaban y daban dinero a Roma, entre ellos para poder contribuir a la construcción de la capilla Sistina, de la propia Basílica de San Pedro en Roma, y para sostener también a los sacerdotes y los propios monjes de la región y todo el sistema político-religioso que estaba en torno a ellos, ¿no? La lucha por sostener el celibato se convierte
en la Edad Media ya entre los monjes en una batalla perdida, ¿no? Porque se ven episodios de cómo sacerdotes y como monjes ya conviven en Barraganía, es decir, con una querida o con una llamada sobrina o tía o señora de llaves, ama de llaves de la casa, con la que, bueno, pues tienen vida marital, ¿no? Y, y esto por mucho tiempo. Una tremenda lucha entre lo que se decía externamente y lo que todo el mundo sabía y callaba, pero que, bueno, pues hacía vivir una vida hipócrita, ¿no? En medio de estos religiosos. Empieza a ver precisamente por esta constricción del ámbito sexual de la persona a pecado y abusos sobre las personas, y no solamente sexuales, sino también de todo tipo, ¿no? Puesto que los monjes tenían dinero y prestaban, había a veces préstamos a usura y había abusos de poder a la hora de devolver el dinero, de amenazas y de la pérdida de las tierras de los más pobres, cuando estos no podían pagar quizá por varias cosechas a las que ellos les habían dado semillas, etcétera, etcétera. Se convierte todo en algo muy terrible y ya ha perdido el sentido, ¿no?, que tenía la comunidad monástica o el eremitismo, ¿no?, de los primeros tiempos de la Iglesia allá por el siglo IV, ¿no? Y se convierten en centros de poder omnímodo, que tienen dominio incluso por la fuerza, tienen su propio ejército, incluso su propia policía, tiene una forma de vida que ya no es vocacional, sino que aparece como una forma de vida totalmente interesada. O sea, yo quiero ingresar en un monasterio porque allí se vive bien, porque allí voy a conocer, allí voy a medrar, ahí me puedo incluso hasta llegar a ser abad y ser un hombre rico y muy respetado, que no me falte nada, ¿no? Y era casi como, bueno, era que te pudieran recibir como un nuevo hermano dentro de la comunidad monástica, pues eso era lo mejor que te podía pasar, era como querer ser funcionario hoy, ¿no? Era genial. Y esto ha pasado hasta prácticamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el que, a pesar de que la fe católica ha tenido muchas grandes crisis, los seminarios en España estaban repletos, ¿no? Y había muchas vocaciones monásticas, muchas vocaciones sacerdotales, miles de ellas, ¿no? Seminarios que lanzaban en torno a 4 o 5 mil sacerdotes o monjes al año, ¿no?, que se graduaban en las facultades de teología y que iban a todo el mundo, ¿no?, para predicar, cosa que hoy ya pues no hay, ¿no?, en este sentido. Hoy ser religioso no es una perita en dulce, sino que tienes que tener una verdadera fe, ¿no?, para poder aguantar y soportar, porque ya no hay tanto privilegio, al menos aquellos que vivimos desde la óptica más luterana y evangélica. Quizá haya popes, quizá menos, pero sí personas de la Iglesia Católica que dedican su vida vocacional dentro de lo que es la pobreza y la sencillez y el duro trabajo también dentro de esas comunidades. Yo he conocido muchas y hay que hacerles justicia, ¿no? Ellos toman en serio su fe y su vida y es de muy admirar, pero que de alguna manera centran su vida en lo que son las obras para su salvación en vez de en la justificación por la fe, ¿no? Y ahí es donde viven una vida de fe y una vida de amor hacia los demás, pero dudan de su salvación, ¿no? Y de su seguridad de salvación, que es algo terrible, ¿no? Ah, los monasterios acaban convirtiéndose a su vez en un apartadero de gente bien, ¿no?, de pobres solemnes que acaban medrando, y también en lugares donde se llevaban al tercer hijo. Normalmente el primero era un noble, el segundo hijo era un militar, y a partir del tercero, si no tenías tierras o no tenías suficientes medios económicos en tu familia, tenías que acabar siendo monje, ¿no? Porque no había para ti nada de la herencia. Por lo tanto, te quedabas sin nada. Si eras mujer, inmediatamente, por ser mujer, tampoco tenías derecho a la herencia,
y que te aceptaran en un convento de monjas era lo mejor que te podía pasar, porque allí te podían sostener y poder tener tu trabajo y cierta libertad, ¿no? Pero, de alguna manera, el que entra en la vida monástica a partir de la Edad Media ya no sale. O sea, esto es como el chiste del que entra no sale, ¿no? Pues igual. Una vez que entras, difícilmente es salir sin perder todo el bien que has podido tener anteriormente. Y vas hacia un mundo de inseguridad y autónomo, ¿no? Donde uno pues tenía que ganarse la vida luchando, ¿no? En medio de todo. No había ayudas, no había protección, uno tenía que buscarse una vida como fuera y lejos de lo que era el propio monasterio, pues hacía la vida bastante difícil. Ya no tenías tampoco libertad de decidir si querías o no ir a un convento o a un monasterio, porque la propia familia a veces te entregaba y te obligaba, ¿no? a poder estar allí. Monasterios y conventos se convierten en lugares de castigo y de penitencia, ¿no? Ya bien por los juzgados de la Edad Media, por condenas o también por el hecho bueno, pues de ver presos, ¿no? Que reinían sus penas de cárcel, de exilio o de lo que fuera, entrando a formar parte de un convento, de un monasterio, ¿no? Y bueno, pues empiezan a dejar de ser lugares de cultura, en algunos casos, para empezar a ser lugares de mucha ignorancia, ¿no? Y casi oscuridad. Según avanza la Edad Media, hay una gran dejación hacia, como os digo, hacia lo material, en contra de lo espiritual, ¿no? Y bueno, pues precisamente, pues como os decía, los papas empiezan a usar estos monasterios como lugares de riqueza, ¿no? Lugares de producción, de economía para la Iglesia. Entonces, lo que ve Lutero y critica a Lutero precisamente es que hay un abandono de la palabra de Dios, una pérdida de la libertad personal, es decir, hacia una esclavización, una esclavitud de la persona de aquellos que entran, que no entran con libertad de decisión si quieren entrar a hacer votos monásticos, estudiar la palabra y dedicarse a Dios, ¿no? Sino que era un poco algo impuesto dependiendo del lugar de tu nacimiento, de tu clase social. Había en los monasterios y conventos gente de todo tipo de clase social, desde hijos de reyes a hijos de grandes potentados, burgueses, nobles, a gente pobre y sencilla, ¿no? Y dependiendo de cuál era tu caché, así va a ser tu lugar de servicio dentro del propio monasterio, ¿no? No era lo mismo el que recogía la leña que el que traducía textos, ¿no? No era lo mismo aquel que tenía que estar todo el día en el campo o estar perdido por ahí con el ganado que aquellos que tenían tareas, digamos, más de gestión o contabilidad dentro de la institución. Es decir, no a todos estos, no a todos les era dado esto, sino a aquellos que tenían mayor rango social, ¿no? Para que veamos también la gran diferencia que se hacía dentro de los monasterios, ¿no? Y bueno, la imposición de severas reglas, ¿no? de la vida monacal a los votos monásticos que eran inhumanos, ¿no? Empezamos a ver cómo las celdas de los monjes empiezan a no tener a veces ni colchón, duermen sobre tablas, en lugares estrechos, con frío, sin mantas, porque había que expiar los pecados de la carne, ¿no? Y luego encerrarte en tu celda y latigarte con un cilicio o hacer uso de cualquier forma de ascetismo, de tortura o de ritos que intentaban mortificar la carne de alguna manera, ¿no? Y que, bueno, pues no tenían nada que ver con la vida cristiana real, ¿no? Lutero lo sabe porque Lutero ha practicado esto de una manera muy severa. Su confesor Staupitz está preocupado continuamente por Lutero porque se tomaba esto tan en serio, esto de la penitencia, que a veces tenían que rescatarlo de la celda porque es que se iba a matar, ¿no? Y bueno, pues eso, no, los que no eran fuertes, pues no sobrevivían. Y muchos morían precisamente por el frío, por las severas reglas.
y por la propia disciplina monacal allí donde te encontraras, no estuvieras destinado, ¿no? Había un menoscabo de las mujeres, es decir, se hacía una gran diferencia entre ser un monje masculino o una monja femenina, donde la mujer pues seguía siendo un ser que estaba para el servicio de todos y de todos. Los grandes señores mandaban a sus hijas a ser monjas que después vendrían a cuidar de ellos cuando eran mayores y tenían de esto como un voto, un rito perpetuo, ¿no? Incluso mujeres que por causa, pues eso, de una viudedad, de una separación, de un amorío fallido, o simplemente porque no había cómo dar de comer a esta dama, me la enviaba a un monasterio y quedaban escarceladas para toda la vida, sin poder salir de las cuatro paredes, ¿no? Y bueno, pues eso era una tortura, ¿no? Era algo muy, muy terrible. Eh, Hay una forma de vida de obras, ¿no? Como una penitencia. No se siente ni se da el perdón de Cristo allí dentro. Es decir, no hay nada más que ley sin evangelio. No hay sino, bueno, ni siquiera lo que el Antiguo Testamento pide, ¿no? Ni siquiera el Antiguo Testamento y la ley pide todo lo que se ocurría y se decía dentro de un monasterio, y esto era escandaloso ya para Lutero, este Lutero que había conocido a Cristo, ¿no? Después en el tiempo de la Reforma, ¿no? Luego, pues encontramos cómo hay ausencia de la justicia por la fe en Jesucristo y el amor ágape comunitario. Se pierde ese candor de comunidad cariñosa, amorosa, compañera, unos de otros y unas de otras. Y hay, pues eso, no hay perdón. Por lo tanto, no hay sensación de justicia ni de seguridad de salvación dentro de ellos, ¿no? Y claro, aparece claramente donde ya no entra la palabra de Dios, ya aparecen los abusos laborales, el abuso espiritual, el abuso carnal de monjes y monjas, entre monjes y monjas, entre monjes y monjes, entre monjas y monjas. Es decir, hay cosas terribles como que, bueno, pues incluso las monjas quedan embarazadas para evitar tener que dar razón de esos embarazos. Si los niños no eran dados en adopción rápidamente, estos niños acababan siendo matados o asesinados de crueles y débiles maneras para no hacer fehaciente que una monja pues había tenido un hijo, ¿no? Y bueno, pues mayoritariamente era de otro monje o de un sacerdote, un obispo o cualquier otra persona, ¿no? Desgraciadamente, así era el trato. Y luego, pues había una obligación de austeridad y de pobreza, ¿no? Como una forma también de expiar el pecado. Y se decía de estar más cerca de Dios y de los pobres, cosa que en realidad, pues todos sabemos que eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere el bienestar de sus hijos y de su pueblo, y desde luego la pobreza no es ninguna bendición. Si tienes que asumirla libre y voluntariamente, pues la asumes, pero no obligadamente, ¿no? La vida, decían, era para sufrir y para expiar la culpa por el pecado, ¿no? Y esto, pues, no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, ni muchísimo menos. Dejamos aquí la parte del voto de los monásticos, ¿no? Y lo que Lutero habla en su confesión de Augsburgo en relación a ellos, para hablar acerca de la autoridad eclesiástica, ¿no? El poder de los obispos. Ya el tema, si no recuerdo, es el tema 28 corresponde con el tema 28, el artículo 28 de la Confesión de Augsburgo. Bueno, Lutero tiene que decir aquí acerca del poder de los obispos. Lo que hace es centrar el ministerio episcopal en su lugar, ¿no? Quizá, y yo siempre digo esto para aquellos que me están escuchando, que no tienen quizá mucho que ver con el mundo luterano, nosotros somos luteranos confesionales, la idea que tiene mayoritariamente Lutero sobre el ministerio episcopal es el ministerio pastoral propiamente dicho, es decir, el pastor en su congregación es obispo, ¿no? De su congregación. O sea, cada pastor local
es el obispo en su sede, ¿no? En su lugar. Y usamos ahora la palabra presidente, obispo, indistintamente, dependiendo de qué sintonía se tiene con respecto a lo que se está diciendo, ¿no? En qué cultura estamos, ¿no? Quizá en España no se entiende muy bien el hecho de que se le llame presidente a alguien que preside una iglesia. Eso más bien pertenece a un sindicato, a un partido político, a una empresa o algo, ¿no? A una asociación. El que preside una iglesia, normalmente en nuestros países se les llama obispos, ¿no? Y por eso usamos ese término. Pero no deja de ser sino una presidencia que es temporal, o debe de ser temporal, en la que hay un servicio de los del propio consejo pastoral, de las iglesias, de las propias iglesias luteranas, y que, bueno, pues se eligen pues, por cada cierto tiempo con la intención de, pues eso, de ser un árbitro, de ser un director de las operaciones de la vida de la iglesia. Esto no quiere decir que él lo va a hacer todo, sino que en realidad lo que va a ocurrir es que él va a delegar en todos aquellos que tienen dones y capacidades para poder hacer el trabajo de la iglesia, de manera que la iglesia funcione, ¿no? Es decir, es una persona de referencia que representa los intereses de la vida de la iglesia, que la representa públicamente, comunicados y en todas aquellas cosas que sean necesarias, que preside y aplica la disciplina tanto a pastores como a miembros, que está cerca de la vida parroquial o de la vida de la congregación de los fieles y de sus pastores especialmente, ¿no? Y esta es un poco la idea que Lutero tiene del ministerio episcopal, no la de un príncipe o de un rey o alguien que tiene un verdadero poder incluso político o económico sobre los demás, ¿no? Este es un concepto más romano, evidentemente, incluso ortodoxo, diría yo, en muchos casos, ¿no? Lutero dice, nuestros teólogos enseñan que de acuerdo con el Evangelio, el poder de las llaves o de los obispos es un poder y un mandato divino de predicar el Evangelio, de perdonar y retener los pecados y de distribuir y administrar los sacramentos, porque Cristo envió a los apóstoles con el siguiente encargo. Como envió el Padre, así también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20, 21 al 23, ¿no? Bueno, pues esta es la tarea del obispo. El obispo es esto lo que tiene que hacer. Es predicar el Evangelio conforme a lo que Cristo nos enseñó a través del mensaje de Cristo, sus apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, por medio de la obra del Espíritu Santo, y llevar el perdón de los pecados al mundo entero, ¿no? ¿Por medio de qué? Pues por medio de la administración de la predicación de la palabra y de los sacramentos adecuados, ¿no? Esta es la tarea del obispo, ¿no? Y encargarse de que toda congregación, en lo posible, pueda tener este servicio de comunión, de sacramentos y de predicación la mayor veces posible que pueda tenerse, ¿vale? Esa es parte de la función episcopal real, ¿no? Y de no de ser un príncipe. Lutero criticaba, ¿no? El oficio episcopal que tenía la Iglesia de Roma, de que no debe usurpar otras funciones, no debe poner ni deponer a reyes, no debe anular o socavar la ley civil y la obediencia al gobierno, no debe hacer ni prescribir a la autoridad temporal leyes relacionadas con asuntos profanos, tal como Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, quien esté en la presidencia de la Iglesia no debe dedicarse a ser un rey o un príncipe, a derogar leyes, a buscar y a vivir dentro del mundo de la economía a través de la Iglesia, o de ser una autoridad civil o alguien preponderante, sino debe de tener en cuenta de que el que ha sido llamado y los que son llamados al ministerio como pastores de la Iglesia
tienen que entender que nuestro reino no es de este mundo y por lo tanto no debemos de estar en connivencia con el Estado, cualquiera que sea, aunque éste nos prometa riqueza, honores, fama y una buena posición. Tenemos que tener claro que primero es Cristo y la obediencia a la palabra, ¿no? Y vivir en nuestro ministerio, como hemos dicho, y queda claro, ¿no? Lo que los obispos y pastores tienen que hacer. Por consiguiente, dice el ministerio de los obispos, según el derecho divino, consiste en predicar el Evangelio, perdonar los pecados, juzgar la doctrina contraria al Evangelio y excluir de la congregación cristiana a los impíos cuya conducta impía sea manifiesta y no se arrepientan, claro, sin usar del poder humano, sino solo por la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la forma en la que nos guiamos es también ser como ángeles protectores y cuidadores de que la doctrina sea pura, conforme al Evangelio, ¿no? Y poner en orden aquellos que pecan deliberadamente, pecan sin pudor, diciendo que son cristianos cuando en realidad no lo son, ¿no? Entonces tiene que hacerse uso de la palabra de Dios a la hora de enseñar y demostrar con mansedumbre a todos los hombres, ¿no? Y a todos los hijos e hijas de Dios cómo debemos de ser como cristianos, ¿no? Esa es parte también de la tarea que los pastores y el obispo como tal también tienen que hacer. Por esta razón los párrocos, dice, y las iglesias tienen la obligación de obedecer a los obispos, de acuerdo con la palabra de Cristo en Lucas 10:16. El que a vosotros oyes, oye, a mí me oye. Pero cuando los obispos enseñen, ordenen o instituyan algo contrario al Evangelio, en tales casos tenemos el mandamiento de Dios de no obedecerlos, ¿no? Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, dice Jesús. Y esta es la tarea, ser estos guardianes de la fe, guardianes de la palabra de Cristo en su pureza y tener este poder de discernir entre espíritus, ¿no? Y discernir a las personas, ¿no? Con qué intenciones vienen, ¿no? En cuanto a presentarse como siervos de Cristo o como gente que pretende dirigir congregaciones o grupos dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos que saber claramente que sean personas adecuadas y que estén a bien con Dios, a bien con la fe y con la doctrina pura de Cristo, que entendemos está en la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que se dice en la palabra de Dios es la sana doctrina. La sana doctrina no es la doctrina de una denominación, sea esta o sea la otra. La sana doctrina es la palabra de Cristo, los escritos de los apóstoles, las palabras de los profetas y la ley de Dios, ¿no? Que nos está precisamente que tenemos que respetar y guardar predicando la ley y el evangelio, ¿no? Y además se disputa sobre si los obispos, dice Lutero, tienen la autoridad de introducir ceremonias en la Iglesia y de establecer reglas concernientes a las comidas de fiesta y de las distintas órdenes de clérigos. Los que conceden esta autoridad, los obispos citan la palabra de Cristo en Juan 16, 12, 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es una forma en la que a los antiguos obispos se escudaban para hacer de su palabra ley y de su palabra palabra de Dios, cosa que ni desde el obispo de Roma, que es el Papa de la Iglesia Católica, al obispo de cualquier otra diócesis o arzobispo, o sean cardenales, o sea quien sea, cuando no se sigue los dictados de la palabra de Dios, cuando las reglas, la imposición de fiestas, de comidas o lo contrario, la imposición de no comer esto, de no beber esto, de no hacer lo otro, tantas cosas como esto debe de estar bajo el ojo de los obispos, bajo el ojo de los pastores y evidentemente hay que aplicar la palabra de Dios sobre ello, ¿no? Y erradicar este tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con la fe, sino que tienen que ver con la libertad que todos los cristianos tenemos, dentro de un orden, mientras no sea pecaminoso y no sea algo que ofenda a nuestro Señor que murió en la cruz por nosotros, ¿no? ¿De dónde tienen los obispos el derecho y la autoridad para imponer a la cristiandad tales exigencias? Dice Lutero, enredando así a las conciencias, ¿no?
En Hechos 15:10 dice: San Pedro prohíbe poner el yugo sobre la cerviz de los apóstoles. Y San Pablo dice a los corintios que a ellos se les ha dado el poder de edificar y no de destruir. ¿Por qué multiplican los pecados mediante tales exigencias? Dice Lutero, ¿no? Él lo que es un hombre honesto y honrado. Ve lo que ve y denuncia lo que denuncia. No vamos en contra de la Iglesia Católica porque sí. Nosotros no vamos en contra de ninguna iglesia. Como luteranos no pretendemos que caiga Roma o que caiga Moscú o el Patriarcado de Constantinopla o de Grecia o cualquier otra. No, no queremos que caiga nadie ni que nadie sea levantado tampoco, ¿no? La idea que queremos es que todo el mundo conozca a Cristo y lo que dice Cristo. Y si algo se opone a lo que la verdadera palabra de Dios nos dice, la Biblia, esto que tenemos en nuestra mano, en tu mueble, que la tienes ahí sin abrir mucho tiempo, para aquellos que nos escucháis y no sois luteranos, esta es la esencia, esto es lo que tenéis que buscar, ¿no? Y seguir como cristianos. Y el resto de las cosas no tienen nada que ver con la fe cristiana ni con el poder y la autoridad eclesiástica, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Y no podemos ni multiplicar pecados, ni cubrir pecados, encubrir, perdón, encubrir pecados de ajenos, ¿no? Cuando no hay arrepentimiento, puesto que son contrarios, dice, al Evangelio tales reglamentos, instituidos como necesarios para aplacar a Dios y merecer la gracia, de ninguna manera incumbe a los obispos imponer tales actos de culto. Es decir, los obispos no están ahí para crear festividades, para crear días especiales, días de ayunos, días de San esto, San lo otro. Esto entra dentro de lo que es la diáfora dentro de la iglesia. Mientras no se oponga a la palabra, podemos hacer lo que cada congregación local tenga como costumbre, pero en realidad la realidad es que no están los obispos para imponer bajo su autoridad costumbres o cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo, ni con la Biblia, ni con la iglesia, en su sentido más primitivo, ¿no? Y entonces, pues, no puede haber un acto de culto que desdiga, ¿no? Y que sea apoyado por nadie que desdiga lo que dice la palabra de Cristo. Acaba Lutero por decir: San Pedro prohíbe a los obispos ejercer el dominio como si tuviesen la autoridad de obligar a las iglesias a cumplir su voluntad. Ahora no se trata de cómo se les puede restar a los obispos su autoridad, sino que pedimos y deseamos que no obliguen a nuestras conciencias a pecar. Pero si no quieren acceder a esto y desprecian nuestra petición, que ellos vean cómo rendirán cuentas de ello a Dios, ya que por su obstinación darán ocasión a cisma y división, cosa que justamente deberían ayudar a evitar. Lo que Lutero finalmente nos dice sobre esta cuestión de la autoridad de los obispos o la autoridad eclesiástica, refiriéndose casi más a Roma que realmente a la verdadera función, ¿no? que el obispo, el ministerio episcopal tenía en la Iglesia luterana en inicio. En realidad lo que se está diciendo es esto, ¿no? Que no estamos, ¿no? para ser autoridades civiles, no estamos aquí para cumplir la voluntad de hombres que nos dictan cosas que no están en la Sagrada Escritura. No podemos reconocer tal autoridad, ¿no? Y no podemos seguir a personas que obligan a torcer nuestra buena conciencia y a pecar, ¿no? Y a ir tras ídolos, tras festividades y cuestiones que no tienen nada que ver, como os decía, con la palabra de Dios. Y si alguien obliga a hacer esto de alguna manera, lo obliga o lo persigue para que lo haga de esta manera, ellos darán cuenta a Dios de lo que hacen, ¿no? Y bueno, pues viendo también que en esta obstinación del poder papal y del patriarcado, de los obispos de alguna manera, pues eso, ocasionan realmente cisma y división, ¿no? ¿Quién es el que causa cisma o división? Según los católicos, los cismáticos somos los luteranos, pero hay algo en lo que los católicos no caen, y es que Lutero nunca quiso dejar de ser católico, sino que fue expulsado, o sea, fue echado fuera de la comunión, excomulgado por la Iglesia de Roma, ¿no?
¿Y qué hace un cristiano que no tiene iglesia? Pues tiene que levantar una, como sea. Tiene que seguir con su fe y ir hacia adelante. Por eso la iglesia luterana fue la primera iglesia evangélica y fue la iglesia que realmente se levantó precisamente para dar respuesta a aquellos que por sus costumbres, por su autoridad, por su maldad y por su lectura sesgada de la escritura y alejada de ella, pues no nos enseñan conforme a la palabra de Dios y traen como fruto este tipo de cosas, ¿no? Que son tan terribles, ¿no? Tenemos que acudir al Señor y tenemos quien nos juzgue, la propia palabra de Cristo, a la que tenemos que obedecer o seremos juzgados finalmente, al final de la historia, por ella misma, ¿no? Y acabando con todo nuestro estudio, termino en minuto, 2 minutos, hacer pues quizá este resumen de lo que es la confesión de fe de Augsburgo para nosotros, una confesión que fue dada a luz en 1530, apenas unos 15 años, poco menos de unos 13 años después de 1517, donde se ponen las 95 tesis de Lutero en la iglesia Castillo de Wittenberg, y que nos va a mostrar prácticamente toda la dogmática luterana, es decir, nos muestra cuál es nuestra fe, en qué creemos en relación a Dios, a la Iglesia, a la obra del Espíritu de Dios, a cuál es nuestra forma de organización como Iglesia, qué pensamos sobre comidas, sobre votos monásticos, sobre adiáforas, sobre el ministerio de los pastores y de los obispos, qué es la Iglesia realmente, nos enseña a apreciar más de cerca lo que la propia Escritura nos enseña, qué es la Biblia, qué es la revelación divina, qué es la misericordia de Dios, cómo la justificación por la fe en la obra total y absoluta de Cristo en la cruz es la única que nos puede perdonar los pecados, y cómo las obras son algo posteriormente a esta recepción de la fe por parte de Cristo, ¿no? ¿Qué es el bautismo por la que entramos a la vida de la Iglesia? ¿Qué es la Santa Cena y la importancia que ésta tienen? ¿Qué es la confesión de pecados y la absolución de estos, ¿no? Y la importancia que tienen en nuestra conversión diaria a Dios y a la liberación que esto nos trae por medio del perdón de Cristo, que queda plenamente escenificado primero en el bautismo, y vivimos nuestro bautismo cada día viviendo la palabra, recibiendo la palabra y el sacramento de la Santa Cena para libertad, para perdón de los pecados y vida eterna, ¿no? Y de esta manera es que resumimos, de alguna manera, todo este gran fruto y esta bendición que es la confesión de fe de Augsburgo de 1530, y que, bueno, pues de alguna manera es, digamos, nuestra joya, y es el lugar donde sabemos que todo el texto bíblico queda resumido y expuesto ordenadamente en esta confesión, y por eso la hemos estado estudiando durante este tiempo, ¿no? ¿Qué dice Dios en la palabra? Puesto de una forma ordenada. Este es nuestro catecismo, esto es lo que creemos y decimos con la fe y con las obras acerca de quién es Cristo para nosotros y qué es su iglesia en este mundo. Así que bienvenidos aquellos que no la habéis leído a la lectura, que la podéis encontrar en internet. Ponéis Confesión de Fe de Augsburgo de 1530 y os sale un montón de documentos sobre esta cuestión. Y para aquellos que ya la hemos escuchado, pues bienvenidos también a ella, porque seguiremos estudiándola durante toda nuestra vida, precisamente porque la olvidamos, ¿no? Y bueno, pues tendremos un tiempo de reposo y de descanso, pero más adelante volveremos a retomarla, que tiene una gran importancia para nosotros, para nuestra vida cristiana y para nuestra vida de iglesia. Muy bien, hermanos y hermanas, muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado precisamente y haberme dado esta oportunidad de estar con vosotros. Y bueno, pues para mí es una alegría veros a todos aquellos y recibiros, ¿no? Sea a través de la iglesia, en comunión con la iglesia diaria, o pues a través de este medio que es Internet,
los medios como YouTube y otros, en los cuales podéis seguir las enseñanzas de la Iglesia Luterana Española aquí en España, valga la redundancia, y para todo el mundo hispano que quiera también recibirla y estar cerca de nosotros, ¿no? Igualmente como hermanos que abrazamos. Un abrazo y voy a continuar de manera privada después con nuestros estudiantes que están en directo. Que Dios os bendiga y cerramos esta conexión. Chao, pastor. Muy bien.